Bienvenidos a Muy Espejos. Yo creo que hay momentos en los que ciertos consensos, ¿no?, empiezan a resquebrajarse. No porque alguien los ataque, sino porque la realidad ya no los sostiene. Entonces, durante años, y entiendo que esto va a molestar a mucha gente, se nos pidió aceptar casi sin discusión la idea del progreso asociada con la moral alimenticia específica, ¿sí? Hace un tiempo, ya hace un par de décadas, que comer dejó de ser una práctica así cultural, histórica y social, si se quiere, para transformarse en una bandera ideológica. Se hablaba de salud, de conciencia y de ética, pero se evitaba deliberadamente hablar de qué estaba pasando realmente con la gente, con el cuerpo, con las condiciones materiales en que estas personas vivían. Se nos ha reprochado durante mucho tiempo por combatir de cierta manera lo woke, el progresismo y todo esto, ¿no? Pero me resultó interesante la nota de Robert Kennedy, que expone de cierta manera, cuando habla de Estados Unidos, él no nos da la sensación de que habla desde una nostalgia, como yo podría decir, recuerdo cuando era chiquita con mi abuela, que nos preparaba la comida y nos ponía determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que tampoco él habla de una cuestión moral, sino que dan datos crudos, concretos, que me resultaron realmente interesantes, ¿no? Porque como venimos señalando, Estados Unidos tiene una población cada vez más enferma, ¿sí? Y eso no es ninguna novedad, no es una crítica así despectiva, si se quiera, sino que si hablamos de la obesidad infantil en Estados Unidos, ha batido récords, ¿no? Tenés una diabetes tipo 2 creciendo entre los jóvenes, tenés trastornos metabólicos que antes eran excepcionales y hoy son cotidianos, sin hablar de otros trastornos y de cómo están medicadas, ¿no?, la población estadounidense. Y hablamos de una expectativa de vida que, lejos de mejorar, empieza a retroceder. Estados Unidos gasta cifras descomunales en salud, ¿sí? Y bueno, así todo tiene una de las sociedades más medicadas por un montón de cuestiones, más inflamadas y más frágiles del mundo desarrollado. Entonces, Kennedy apunta a algo que durante años fue deliberadamente silenciado. Porque el problema no es solo cuando se come, ¿sí?, sino qué se come y bajo qué modelo económico y social. La industrialización extrema, que aplaudimos muchos, de la alimentación, no avanzó así en el vacío, no avanzó porque sí. Avanzó de la mano de las crisis económicas profundas, ¿no?, de la pérdida de poder adquisitivo, de estas jornadas laborales cada vez más largas y de una vida cotidiana que dejó de tener tiempo. No tenemos tiempo para cocinar, para elegir qué hacer, para compartir. Entonces, todo eso nos facilitó esta industrialización alimenticia. Y la comida última o ultra procesada no se impuso solo por el marketing o por la ideología. Se impuso por varios factores, entre ellos porque era más barata, era más accesible, masiva, más rápida, ¿no? En contextos donde, por un lado, no tenés guita, no tenés dinero, y por el otro lado, te ponen tanto laburo todos los días, tantas horas de un lado para el otro, que tampoco tenés tiempo.
Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Me pongo a cocinar que me va a llevar 1 hora mínimo? ¿O agarro algo ya procesado, lo acomodo y ya está? Entonces, en ese escenario, hablar de elecciones libres, de la libertad, de viva la libertad, carajo, en la alimentación fue y es, en muchos casos, una gran ficción, una gran mentira, ¿no? Argentina lo vemos, pero con una claridad terrible, que lo hemos hablado en varias oportunidades. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos, cuando yo llegué acá en los años 90, era común ver cuando uno pasaba por una obra el olorcito asado, ¿viste? El obrero que estaba, casi había un obrero designado para hacer el asado del día a día. Se sentía esas parrillas improvisadas ahí en la vereda. Bueno, uno de los obreros quedaba ahí, ¿no? Para hacer este asadito del día. Y no era solo la comida, es este ritual, esta pausa, esta comunidad, esta identidad. Bueno, este hábito se perdió absolutamente. Se perdió por falta de... ¿Cómo podría decir? Se perdió no por una falta de conciencia ni por una moda ideológica, ¿sí? Y yo creo que se perdió por la combinación letal de las crisis económicas y de los salarios que cambiaron rotundamente, ¿no? Que fueron erosionados con el tiempo. Y, por supuesto, la precarización de la vida. El asado hoy fue reemplazado por lo que se puede pagar y consumir rápido, ¿sí? Es así de simple. Y algo muy parecido ocurrió en Brasil, con Marce siempre hablamos acá en el programa, hasta fines de los 80, por lo menos, en buena parte de los 90, cocinar en la casa seguía siendo lo habitual, tomar jugos naturales era lo más común. Y a partir de los 90 y con mucho más fuerza a partir de los 2000, ahí se produjo un quiebre, ¿no? Porque hubo una expansión masiva de ultraprocesados, hubo bebidas con mucho más azúcar, golosinas industriales, el sistema self-service, que esta comida por peso que se inundó Brasil. Entonces, allá comer dejó de ser un acto cotidiano con ese sentido para convertirse en lo que decía acá, ¿no? En un trámite funcional a la productividad. O sea, me voy al self-service, me sirvo rapidito, como en 15 minutos ya estoy. Y podemos observar en las brasileñas. Nos reíamos porque las brasileñas siempre se han caracterizado por tener un cuerpazo, ¿sí? En la brasileña promedio, Argentina, las mujeres eran mucho más lindas estéticamente, se vestían mucho mejor, pero a la hora de la playa era la brasileña, no había con qué darle. Bueno, yo veo que eso se perdió. Una vez me sorprendió que fuimos y en la familia allá, nosotros íbamos porque a la hora del almuerzo, desayuno, tomábamos jugo de mango, de naranja, de ananá. Y un día mi hermana viene toda emocionada y me sirve un tank, un jugo tank. Este polvito que lo mezcló, lo puso en la procesadora, lo batió con hielo, hizo toda una cosa. Era un tank. O sea, no lo podía creer. Entonces, en este contexto, el veganismo elevado a la política pública y a estándar moral terminó funcionando como una coartada, ¿no? Porque no devolvió la salud ni la soberanía alimentaria que teníamos. En muchos casos, yo creo que profundizó la dependencia de productos industriales disfrazados de virtud, ¿no? Se demonizaron algunos alimentos que formaron parte de la historia humana durante miles de años, si se quiere, y se los reemplazó por sus sustitutos ultraprocesados, pobres en nutrientes esenciales, pero ricos en marketing, eso sí. Y el veganismo, ojo, atente a esto, no me empiecen a atacar. El veganismo, como elección personal, ¿sí? No está en discusión hoy, ¿ok?
El problema yo creo que fue su conversión en dogma, como todo lo woke, como todo lo progre, ¿no? Desconectado de las realidades económicas y culturales de los pueblos. Entonces se habló de ética mientras se ignoraba que millones de personas, millones, comían lo que podían, no lo que querían, ¿sí? Se habló de conciencia mientras se destruía, esto que podríamos decir casi un ritual familiar, estos tiempos compartidos, estos vínculos comunitarios. Entonces, bien por Kennedy, porque el debate va mucho más allá de la comida. Yo creo que nos toca el físico, nos toca la cultura y nos toca el poder, ¿por qué no? Porque controlar la alimentación es una de las formas más profundas del control social. ¿O acaso tienen alguna duda de esto? Porque cuando la sociedad pierde, ¿no?, el vínculo con la comida, esta libertad, ¿no?, este poder para poder alimentarse y alimentar a su propia familia, porque cuántas canciones hemos escuchado en todas partes del mundo. Yo como el pan que el diablo amasó, pero mi familia, mis hijos, mi mujer tiene su comidita ahí que lo está esperando, ¿no? Cuando se pierde esto, yo creo que también se pierde soberanía, se pierde identidad, se pierde la capacidad de decisión. Y que ese consenso progre hoy empieza a resquebrajarse, no significa que automáticamente lo que viene sea mejor. Yo creo que nos sirve para ver y para observar qué es lo que nos están vendiendo. O sea, nos están vendiendo no como alimento ultraprocesado, sino como algo bueno para nosotros, en la salud, en la economía, en la soberanía, en todo lo que tenemos alrededor. Y siempre hay una discusión, que ahora hablamos con respecto a Estados Unidos y a Trump, y acá, bueno, es donde uno dice, ¿no? Nada es absolutamente malo y nada es absolutamente bueno, ¿no? En este punto yo creo que Trump no cuestiona el modelo alimentario que plantea Kennedy por una preocupación genuina por la salud de su gente, y yo creo que lo hace por la lógica del negocio, porque Trump es un negociante, es un empresario, ¿sí? El negocio, el lobby agroindustrial, la del poder sin intermediarios, no sé. Él cambia el discurso, pero no necesariamente la estructura, ¿no? Y yo creo que uno puede hablar de algo que sale desde de un Kennedy y que puede tener razón y puede ser muy crítico con todo lo demás que está sucediendo. Yo creo que el riesgo y el error es repetir justamente esto, ¿no? Lo mismo, repetir un error una y otra vez. Pasar de un dogma a otro dogma sin reflexión, sin pensar, sin memoria, sin historia. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar algo mucho más elemental para todos los ámbitos, para los análisis políticos, militares, para los análisis alimentarios, para las cuestiones progres. ¿Sabe lo que es? Es el sentido común, ¿no? Yo creo que el sentido común, el vínculo real de nosotros y con las condiciones materiales de la vida, eso es lo que no hay que perder. Porque nada está aislado, nada. La alimentación, la economía, la cultura, la geopolítica forman parte del mismo tablero. Y cuando nosotros observamos los movimientos del poder, yo creo que conviene dejar de mirar los discursos, ¿no?, y mirar a la gente misma, los hábitos, la vida cotidiana de las sociedades. Lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en nuestro espacio
también es esto. A veces nos agotan tanto, experimentan tanto con nosotros, que eso también sirve para el próximo que venga a volver a tener una Venezuela soberana, ¿no? Yo creo que pese a todas las cuestiones, hay que tener en cuenta el bienestar de la población, porque cuando no se logra dar un bienestar a la población, se la asfixia económicamente, se la asfixia con la alimentación, se la asfixia con la salud y todo. Claro, esta misma gente está permeable a aceptar lo que sea. Y como me da la sensación de que Venezuela tuvo una aceptación positiva con respecto al secuestro de su presidente en el propio país, a la dominación de Estados Unidos sobre Venezuela, me da la sensación que es un punto a evaluar, porque más de un país va a empezar, la gente va a empezar a decir, uy, ¿será tan malo esto? ¿Es ser una colonia, una parte más de Estados Unidos? Ya tuvimos esta discusión antes. Así que hay que pensar qué es lo que nos espera a todos acá, ¿no? En nuestro espacio. Bienvenidos.